buscar Lucas, chapter 1. Lucas capítulo 1. El primer estudio fue el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El segundo estudio, ¿me están escuchando? Fue el Espíritu Santo y Jesús la semana pasada. Y esa carita que me está haciendo, hermana Noemí. El primero, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El de la semana pasada, el Espíritu Santo y Jesús. ¿No se acuerdan ustedes que hablamos de cómo fue concebido por el Espíritu Santo? Cómo fue llevado a... Bueno, cómo se bautizó, ¿verdad? Y vemos, y el Espíritu Santo apareció en forma de paloma y la voz que se escuchó desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado. Y luego vimos cómo el Espíritu le llevó ¿a dónde? Al desierto para ser tentado. Bueno, eso vimos la semana pasada. En esta oportunidad el tema es el Espíritu Santo en los Evangelios. El Espíritu Santo en los Evangelios. Y en Lucas capítulo 1 tenemos algo que vamos a estudiar. Varias cosillas en esta hora. Si es que veamos el capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer, amados, hasta el versículo 17. Leo para ustedes. Lucas 1, 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba ¿cómo? Elizabeth. Con S y no lleva H al final, ¿verdad? Bueno, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. El versículo 7, pero dice que no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció, ¿quién se le apareció? Un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Bueno, cualquiera se hubiera asustado, ¿no es cierto? Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y Juan será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará, versículo 16, que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Que Dios bendiga esta palabra. Bueno, ahora, notemos que este es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. De eso estamos hablando. Ahora, notemos, creemos nosotros que Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de María. ¿Ok? Pero aparte de nuestro Señor Jesús, aparte de Él, porque estamos hablando, recuerden, el tema es el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Quién fue la primera persona, de acuerdo al Nuevo Testamento, que fue llena del Espíritu Santo? ¿Quién fue la primera persona en el Nuevo Testamento que fue llena del Espíritu Santo? Vea lo que dice ahí mismo, capítulo 1 de Lucas, versículo 39. En aquellos días, levantándose María,
fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Ponga atención. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, ¿cuál criatura? Juan, saltó en su vientre. ¿Y Elizabeth qué pasó con ella? Entonces, de acuerdo al Nuevo Testamento, la primera persona llena del Espíritu Santo fue ¿quién? Elizabeth, de acuerdo a este versículo. La segunda persona, allí en el capítulo 1 siempre, eche un vistazo al versículo 67. Dice, y Zacarías, su padre, fue ¿qué? Lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, bendito el Señor Dios de Israel. Bueno, si nosotros leemos un poquitito antes, nace el niño, le preguntan por señas a su padre cómo se quería llamar, y pidió una tablilla, escribió en el versículo 63 diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Y al momento que él dijo cómo se iba a llamar el niño, dice la escritura que fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron todos de temor. Y en ese momento estaban cuando Juan fue lleno del Espíritu Santo también, Zacarías. Entonces tenemos que la primera persona fue Elizabeth, la segunda persona fue Zacarías. Ahora, la tercera persona, de acuerdo al Nuevo Testamento, que fue llena del Espíritu, lo encontramos en el siguiente capítulo. Y esto es algo interesante y lo predicamos ahora para el tiempo de diciembre. De algo lindo que el Espíritu hizo en aquel entonces. Lucas 2:25. Esto es un estudio, hermano. Esto no es una predicación de un sermón que digo, pues tenemos que ver varios pasajes de la Escritura y tenemos que analizarlos despacio. Dice el versículo 25. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado ¿cómo? Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Esperar la consolación significa que esperaba al Mesías. Esperaba al hombre, al Dios que iba a venir para liberar al pueblo de Israel de sus opresores. Él estaba esperando la consolación. Y mire qué interesante esta porción de la palabra, hermanos. Y este hombre era justo, era piadoso y esperaba la consolación de Israel. Ojo, y el Espíritu Santo ¿qué? Estaba con él, con Simeón, con este anciano. Ahora, si usted pone un poco de atención, las cosas que estamos hablando, donde se aparecen los ángeles, donde vemos maravillas, yo sé que somos todos pecadores y cometemos tantos errores, pero si usted se fija, la palabra siempre dice, y estos eran gente piadosa. Y estos eran personas que tenían temor del Señor. Y estos eran gente que vivían como Dios quería. Interesante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque recordemos una cosa, hermano, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, ¿ok? Uno puede tener relación con Dios, pero intimidad hay que tener temor de Dios, ¿ok? Y eso es lo que la palabra nos enseña en esta porción. Entonces dice el versículo siguiente, versículo 26, y le había sido revelado ¿por quién? Bueno, hermanos, mira, esta porción de la Escritura, quiero que me pongan atención porque no llevamos ninguna prisa, que conste, ya lo dije, pero vamos a dedicar un buen tiempo en todos los estudios para ir despacito y con buena letra. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Esas palabras, hermano mío, han sido tan tergiversadas por nuestro mundo como usted no tiene una idea. Y cuando digo por nuestro mundo, a lo mejor debería decir desde la época moderna. Porque la verdad es de que en los años, antes de los años 1400, podemos mencionar, históricamente hablando, los cuáqueros, que fueron el movimiento que comenzaron prácticamente todas las denominaciones carismáticas desde aquel entonces. Pero antes de eso no había surgido, usted no tiene en la historia denominaciones que surjan tergiversando las Escrituras. Y digo esto porque desde los años 1400 y pico hasta la fecha, estas palabras, y le fue revelado por el Espíritu Santo, es un problema y una confusión eterna, hermanos. Porque como el Espíritu revelaba, como lo estamos viendo acá, entonces hay muchas personas que siguen creyendo que el Espíritu les revela cosas, ¿ok?
que el Espíritu les revela situaciones. Y es importante entender lo siguiente. Nosotros creemos, pero los bautistas, y se lo voy a decir claro, y las personas que nos escuchan que lo sepan también, porque somos bautistas, creemos que esta Biblia es, escuche, la completa. No solamente la revelación, no señor, porque si decimos solamente la revelación, ¿sabe qué? Nos vamos a comparar a los mormones. Los mormones creen que la Biblia necesita el libro del mormón. Quiere decir que para los mormones la Biblia es incompleta. Ellos creen que es un complemento entre la Biblia y el libro del mormón. El libro del mormón complementa a la Biblia complementa el libro del mormón. Para nosotros no. Los testigos de Jehová, ellos creen que sus escritos, su Biblia de la Watchtower, que ellos han inventado ellos mismos, con otros escritos de Russell son importantes. Los adventistas creen lo mismo, ¿verdad? La Biblia sí, pero las profecías de Elena Harmon de White son importantes para complementar. Nosotros creemos, los bautistas, que esta Biblia es la completa revelación de Dios. Escuche, ¿para cuántas generaciones? Para todas las edades. Para todas las edades, que Dios es el mismo de ayer, de ahora y de siempre, que no cambia. Entonces, si yo digo que esta es la completa revelación, ¿qué le falta, iglesia? Nacas pilas, en griego. No le falta nada, señores. Es la completa revelación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces, pastor, entre nuestra iglesia y otras iglesias que creen en estas cosas? Nosotros creemos que aquí está todo lo que el hombre necesita saber. A tal grado que lo que se encuentra en este libro es lo que se está predicando en este momento en China. Si Dios le revela algo a una persona en esta iglesia aquí en Vancouver, lo más que se van a dar cuenta de la revelación somos los que estamos aquí. Pero nuestros hermanos que están en la India, que están en China, que están en cualquier otro país del mundo, ni papa que saben qué es lo que le está pasando al hermano Juan aquí en nuestra iglesia. Pero esto sí, esto es completo. Aquí tenemos todo lo que Dios quiere que sus hijos sepan, que el mundo sepa, está en esta Biblia, está en este libro. Entonces, para nosotros es completa. Para muchas denominaciones, especialmente carismáticas, ellos creen en la revelación progresiva. Es decir, ellos creen que se sigue escribiendo la Biblia, que cuando se terminó de escribir la palabra todavía Dios sigue revelando cosas. Ahora la pregunta es esta: si Dios sigue revelando, entonces quiere decir que esto ya no está completo, que a esto le falta. ¿Qué le falta? La revelación de la hermana Juanita, le falta la revelación del hermano Pedrito, le falta Ahora, yo creo que Dios habla. Por supuesto que si Hebreos dice que habiendo hablado Dios de diferentes formas en otros tiempos, ahora nos habla por el Hijo. Yo creo que Dios pone en el corazón cosas. Pero decir, yo no tengo tanto miedo de eso, decir a mí Dios me ha revelado, eso, téngale mucho cuidado, por favor. ¿Ok? Porque le voy a decir algo. Esas revelaciones, iglesia, esas revelaciones han terminado con muchas iglesias. En Vancouver, Canadá, por los años, qué sé yo, 2015 más o menos, años, póngale hace 10 años, 15 años. Las personas que vivían en esta ciudad, si tomaron ustedes en algún momento el directorio telefónico hispano, usted se puede recordar que habían en aquel entonces 112, 115, 117 iglesias hispanas, hace 10, 15 años. Y habían algunas que no estaban ahí todavía. ¿Ok? En su mayoría, por supuesto, iglesias con tendencias carismáticas, en su mayoría. ¿Qué pasó con esas iglesias? Pregúntenle a los pastores. Yo tengo ya 27 años, yo conozco a los pastores que son de la vieja calaña, pues, ¿verdad? La vieja calaña, yo todavía no, pero la vieja calaña. Y uno se encuentra y platico y hablamos. ¿Y qué pasó, brother? ¿Qué pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando tenemos una iglesia donde no hay orden, y donde el Espíritu le puede revelar a cualquier persona lo que se le ocurra, el Espíritu le revela a alguien algo que está en contra de lo que el pastor está diciendo. Yo no estoy de acuerdo con el pastor porque a mí el Espíritu me reveló otra cosa. Entonces, ¿saben qué es lo que hace? Nos vamos y levantamos otra iglesia. Y ella le revela al Espíritu a otra persona otra cosa y nos vamos y comenzamos otra iglesia. Y después le revela a otra persona, vamos y comenzamos otra iglesia. Cuando se dan cuenta al final del día, porque hay personas que creen
que este libro no es necesario estudiarlo, que el Espíritu revela todo, que no es necesario ir a la escuela, que no hay que ir a un seminario. Hay gente que dice, sí, los discípulos nunca fueron a ningún seminario, whatever. Fueron al mejor seminario que ha existido en el mundo, en la vida, y el mejor maestro que fue Jesucristo. 3 años y medio estuvieron siguiendo al Señor, dándole parábolas y explicándole las parábolas. Entonces, de repente tiene usted enfrente a una persona que le está predicando que no sabe lo que está haciendo, y se acaban las iglesias, hermano. Ha sido un problema serio que ha habido a lo largo. Y esto no solamente aquí, donde quiera que usted va encuentra de lo mismo. Ahora, insisto en esto porque quiero ser claro con esta situación. Ok, entonces quiere decir que Dios no le puede revelar a ninguna persona algo. ¿Qué le va a revelar Dios a usted? A ver, veamos. ¿Qué novedad le puede revelar? Han pasado ya 2000 y pico de años. Y hay una fecha que muchas personas han dicho que Dios se las ha revelado. ¿Sabe cuál fecha? La fecha de cuando Cristo viene. ¿Sabe qué han hecho algunas personas? Han vendido todo lo que tienen, porque ellos revelaron o le dijeron a sus congregaciones que Dios les había revelado, que Cristo venía. Algunas personas, no todas, vendieron sus posesiones, se fueron a la montaña y se fueron a esperar a Cristo. Guess what? Aquí estamos todavía. No pasó, porque esta es la completa revelación de Dios para todas las edades. Dios no le va a revelar ninguna otra cosa. Y mira, y tenga mucho cuidado. Porque hay personas que se van a los extremos y comienzan a decir y a hacer cosas fuera de lugar. Hace muchos años yo conocí a una familia. El hombre bastante conservador, la señora muy metida en estas cosas, pero muy metida. Cada vez que su marido llegaba a la casa, le encontraba un espíritu diferente. Un día se encontró con una señora en la calle que no tenía dónde vivir, la llevó a la casa. Y le dijo, mira, le dijo a su esposa, me encontré esta señora que no tiene dónde vivir. Le dijo, esa señora tiene que estar fuera de mi casa porque el Espíritu me ha revelado que tiene espíritu de fornicación. Otro día el hombre le llegaron no sé qué cosa, a la señora le llegaron unos chismes y le dijo a su marido, tú tienes espíritu de adulterio. Un día se encontró a un amigo en la calle que no tenía dónde dormir, lo llevó a la casa y le dijo, tienes espíritu de homosexualismo porque te has traído un hombre a esta casa. Y un día yo fui a visitarlos yo. Vamos a ver qué espíritu tengo yo. Y pusimos las cosas en su lugar. Yo creo que la señora me odia hasta este día. Ese matrimonio se acabó, se terminó. Los hijos terminaron abandonando a la señora. Mire, hermano, Dios es un Dios inteligente, por amor de Dios. Dios es inteligente, Dios es un Dios sabio, soberano, que pone las cosas en orden. Hay gente que se pone mero espíritu flautica, ya cree que ellos son el segundo apóstol Pablo en la tierra. Si usted quiere hacer las cosas como Dios manda, obedezca la palabra y se acabó. Sométase al Espíritu de Dios. Hay gente que se le va los humos a la cabeza y ya quieren andar profetizando y quieren andar, porque hay que entender algo, especialmente nosotros los pastores. ¿Qué pastor? Digo, pues yo como cosa rara, pero hay pastores que se quieren ganar la autoridad de sus miembros, haciéndose espíritu flauticos y diciendo cosas que el Espíritu me ha revelado. Mira, hermano, se ha hecho daño al evangelio por ese tipo de situaciones. Daño al evangelio. Ahora, si yo digo en este día, Dios me ha revelado que hay una persona aquí que tiene migraña. Eso es común en las congregaciones, hermano. Es común. Yo digo, Dios me ha revelado que aquí hay una pareja que ayer a la noche estuvieron peleando en su casa. Y eso, pero como mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Las congregaciones, aleluya, gloria al Cordero. Ese hombre es un siervo del Altísimo.
En estos 27 años, movimientos vienen, movimientos se han ido. Hubo un tiempo, hace 10 años más o menos, que fue uno de los tiempos más terribles que vivimos acá. Algunos deben de recordar cuando teníamos el programa de radio acá en Vancouver. Había una iglesia que entraba de las 9 a las 10, otra de las 10 a las 11 y nosotros de 11 a 12. Y en ese momento de las 10 a las 11 aquí iban unos pastores carismáticos. Me acuerdo un día que va a ser inolvidable, que se contactaron el apóstol de San Francisco, el apóstol de Toronto, el apóstol de no sé qué, el apóstol de no sé cuándo, y ellos hicieron una oración por teléfono nombrando al apóstol de Vancouver acá. Y después me tocaba entrar a mí a la radio. Y estoy hablando apóstoles y apóstoles y apóstoles, que muchos de ellos terminaron siendo apóstatas verdaderamente, porque ni están en el ministerio hoy en día. Tanto apostolado. Y cuando esa gente salía de la cabina de la radio, no decían pero ni buenos días siquiera. Pasaban con. ¿Por qué? Porque ya eran apóstoles. ¿Quién te ha dicho que es apóstol? Siervos inútiles, eso es lo que somos nosotros. Somos siervos inútiles. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que tenemos que hacer, lo que nos han mandado a hacer. Ir a predicar el evangelio, ir a visitar a la gente. Es lo que tenemos que hacer. Somos siervos inútiles. Pero si nos queremos ya dar nosotros un montón de títulos y esto para tener mayor autoridad. ¿Autoridad de qué 8 cuartos? Cuando una persona exige autoridad es porque no la tiene. Y la autoridad se gana. Se gana amando a la gente, se gana sirviendo a la gente y se gana tratando a la gente con dignidad y con respeto y con cariño. No hay que andarle exigiendo. Usted no sabe quién soy. Yo ni me importa saber, hermano, quién es usted. Y si no sabe quién, usted vaya a la alcaldía y pregunte su nombre. Movimientos van, movimientos vienen. Y gente ha dicho, pastor, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Predicar el evangelio así como está puesto aquí. Así como está puesto aquí. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos personas, porque la tendencia es de buscar cosas sobrenaturales. Es la tendencia. Ay, en esa iglesia pasan milagros. Un momento. ¿Cómo que en esa iglesia pasa? Sí, ve que ese pastor, para comenzar, los pastores no somos milagreros, número 1. Quien hace el milagro es el Dios de la gloria. Es Dios. ¿Ok? Y entienda una cosa, por favor. Usted va a escuchar una cantidad de situaciones y cosas que Dios no quiere que estemos enfermos. El apóstol Pablo dijo, ¿quién enferma? Yo no enfermo. Que la voluntad de Dios es que todos estemos sanos. No, si Pablo dijo, 3 veces le he pedido por mi enfermedad y Dios me dijo, bástate mi gracia. No me venga con esas ondas. Nos tenemos que morir de algo, mi hermano. Y nosotros los seres humanos somos personas especiales. Hacemos dieta, hacemos ejercicio para morir bien sanos. ¿De qué morimos? No morimos. ¿Qué revelación vamos a andar diciéndole a la gente nosotros? Más que lo que se encuentra en esta palabra bendita, la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado, porque va a encontrar abusadores. Dios me reveló, hermano, que usted me tiene que regalar su carro. Eso lo he escuchado 1000 veces. Es más, yo escuché una vez, y esto le digo, y da vergüenza, de un pastor que le dijo a una familia de su iglesia. El pastor tenía quizás como 60 años y se había enamorado de una chamaquita de 16. Y le dijo a la familia que el Espíritu Santo le había revelado que tenían que darle a su hija por doncella. Y la brutalidad, hermano, va más allá de lo que usted se imagina. Más allá de lo que se imagina. Y es triste, verdaderamente. Pero aquí dice, ¿qué revelación necesita? Mi pueblo perece porque le falta sabiduría, porque no conocen este libro, porque no conocen la palabra, porque no la memorizan. El que conoce la palabra no le engaña a nadie. No le engaña a nadie. Y esa expresión le fue revelado por el Espíritu. Ahora, pero es que aquí dice, sí, veamos el contexto de la situación. Recuerde, para ese entonces, hermano, no teníamos el Nuevo Testamento. Si estamos hablando del nacimiento de Juan el Bautista, ahí no había Marcos, no había Lucas, ahí no había Gálatas, Efesios, no existía eso. Escuche, no se había convertido el apóstol.
todavía. No había Nuevo Testamento, no existía. Entonces, ¿de qué manera se sabía lo que venía? Por medio de la revelación. Por eso es que en el Antiguo Testamento tenemos profetas. Dios profetizaba esas cosas que suceden. Va, imagínate, David peca con Betsabé, la manda a traer. La mujer era una mujer casada. David no respetó a esa mujer casada, la mandó a traer, se acostó con ella. Pero de repente Dios le mandó a su profeta. Y el profeta vino y le dijo las cosas como habían sido, porque Dios se revelaba de esa manera. ¿Ok? Hay que tener cuidado con estas cosas, hermano. Cuando nos acercamos a la Biblia hay que hacerlo con respeto, con reverencia y con temor. No podemos andar hablando cosas y cuestiones que Dios ni nos ha dicho. Cuando usted diga, a mí Dios me ha revelado, uy, yo le tengo tanto miedo a eso. Y le presto mucha atención a mujeres, perdóneme, en las congregaciones que aparecen con esas cosas. Movimientos van, movimientos vienen. Esta palabra permanece para siempre. ¿Qué fue lo que le reveló el Espíritu? Le dijo el Espíritu a Simeón: no te vas a morir antes que veas al ungido del Señor. Versículo 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Imagínate, yo no sé si Simeón, quizá como ya estaba viejo, echándose una siesta estaba quizá. Y el Espíritu le dijo: hey Simeón, levántate. Levántate. Sí, ¿qué quieres? Quiero que vayas al templo. No, si ya fui en la mañana. No, levántate, go. Porque habla inglés el Espíritu también. Tienes que ir. Y lo levantó. Dice ahí, movido por el Espíritu, vino al templo. Él no sabía que iba al templo. El Espíritu lo levantó y se fue. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, 28, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo? O sea, ya me voy a morir, pues. Porque yo no me he muerto, porque estoy esperando ver al ungido. Y ahora que ya lo vi, se acabó la cosa, mano. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Ojo, se lo reveló el Espíritu. Y mire cómo dice él: conforme, no dijo a tu espíritu, sino conforme a qué, a tu palabra, la palabra hablada por el Espíritu en ese entonces. Bueno, versículo 30 dijo: porque han visto mis ojos tu salvación. Bueno, eso es lo que tiene que ver el Espíritu Santo con el nacimiento de Juan el Bautista. Y ya vimos la primera persona que fue llena del Espíritu, la segunda persona que fue llena del Espíritu, la tercera persona que fue llena del Espíritu, el caso de Simeón, y cómo el Espíritu le reveló. Quiere decir que ni aún había nacido Jesucristo, pero el Espíritu ya decía, es que debe haber sido una cosa maravillosa. Imagínate. Claro, recordemos que Dios vive en la eternidad porque Él es eterno. La eternidad es la ausencia de tiempo, la ausencia de reloj, la ausencia de calendario. Dios vive en la eternidad. Dios tiene aquí a Adán y Eva como tiene aquí el fin del mundo. Dios tiene aquí el pecado de Adán y Eva como tiene al diablo ya metido en el Gehenna, ¿verdad? En el Tártarus, en el lago que arde con fuego y azufre, el estado de condenación final. Porque Él tiene enfrente todo. Él no tiene tiempo, Él es eterno, vive en la eternidad, la ausencia del tiempo. Pero Él sabe que nosotros nos movemos con tiempo porque tenemos pensamiento. Y nuestro pensamiento funciona en base a 3 tiempos: al pasado, al presente y al futuro. Todas las cosas las medimos en base a eso. En base a lo que pasó, fui, hice. En base a lo que estamos viviendo y en base a lo que planificamos. Pero cuando usted ya, por eso es que cuando la gente dice vamos a conocer en el cielo, no nos vamos a conocer, ese es un problema serio. Porque conocimiento tiene que ver con tiempo. Y no solamente tiene que ver con tiempo, sino con evolución de los individuos. Yo visito un país o regreso a mi país y viene bueno, hace poco estuve en una iglesia y se me acercó un hombre y me dijo: ¿no te acordás de mí? Y le digo: con que a veces me olvido de mí mismo. Y me dijo él: yo trabajé contigo, me dijo, hace tantos años. Y le dije: híjole, hermano, pero es que ya sin pelo y todo gordo, papá. Le digo eso.
Me dijo, yo soy fulano de tal. Cuando él me dijo el nombre, digo, no te puedo creer. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer en la eternidad? Yo tengo una hermanita que se murió cuando era una niña. La idea que yo tengo aquí, si usted me presenta a una mujer en este momento de 50 años y me dice, ella es su hermana, yo no la voy a conocer, yo no sé quién es ella. Entonces, ¿cómo va a funcionar la cosa en la eternidad? Dígame usted, si nosotros lo que tenemos es tiempo, número uno. Número dos, si nos vamos a alegrar con la gente que veamos, quiere decir que nos vamos a entristecer con la gente que no esté ahí. No está mi hijo, no está mi madre, no está mi esposa, no digo, ese tipo de cosas. Bueno, ahora pasamos a Juan el Bautista y Jesús. Lucas capítulo 3, versículos 16 y 17. Lucas 3, 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo. Recordemos, primero el Espíritu Santo y el nacimiento de Juan el Bautista. Ahora tenemos a Juan el Bautista y el Espíritu Santo. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo, en fire y fuego. Su aventador está en su mano. Bueno, la Nueva Versión Internacional, para que entienda un poquitito más la situación, dice, yo los bautizo a ustedes con agua. Les respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatar la correa de sus sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Bueno, Juan se refiere aquí a los tres tipos de bautismo. Recordemos una cosa, Juan bautizó para arrepentimiento. ¿Estamos? Bautícense y arrepiéntanse de sus pecados. Como decía un pastor amigo mío, culebra de víboras. Entonces simboliza limpieza. ¿Ok? Ahora, Él os bautizará en el Espíritu Santo. Él os bautizará en el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 13, importante. Importante. Porque por un solo espíritu, notemos el verbo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, está en pasado, ¿en qué? En un cuerpo. Hermanos, mire, esto es bien importante. Yo no conozco a Dios, yo soy una persona incrédula, soy una persona inconversa. De acuerdo a la Escritura, yo estoy muerto en mis pecados. De acuerdo a la palabra, vivo en la oscuridad. De acuerdo a la Escritura, porque yo no conozco a Dios en este momento. Entonces, yo no tengo parte con Dios. Yo no soy parte de la familia. Yo no soy nada que tenga que ver con el Evangelio. Entonces me convierto a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de mí y a partir de ese instante, mira todo lo que pasa. Soy trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo y soy bautizado dentro de un cuerpo. Ahora ya pertenezco a una familia, ahora soy de la familia de Dios, ahora soy un hijo de Dios, ahora mis pecados han sido lavados, ahora mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero porque fui bautizado dentro de un solo cuerpo. ¿Está conmigo? Entonces, ve el versículo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ya no importa que sean unos judíos, no importa que otros sean gringos, como dijo otro pastor, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A ese espíritu se refiere. Por eso dice Juan, yo lo bautizo en agua, pero viene uno que lo va a bautizar en el espíritu. Fuego. En este contexto el fuego se utiliza de dos maneras, ya sea juicio o purificación. ¿Ok? Ya sea juicio o purificación. Ahora, en Hechos capítulo 1, versículo 4, se corrobora esto que yo estoy diciendo. Hechos capítulo 1, versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Aquí tenemos la promesa del Padre. Mire el versículo 5, póngale atención, hermano. Porque Juan, aquí está hablando ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque Juan ciertamente lo bautizó a ustedes con, mas vosotros
seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué? Porque Cristo vino, hizo lo que tenía que hacer, fue a la cruz, derramó su sangre por nosotros y volvió a la presencia del Padre. Y como dice la palabra, Él está sentado a la diestra de Dios. Pero el Espíritu vino para quedarse. ¿Ok? Entonces, eso puede. Y otras personas, otros teólogos mencionan de ese poder del Espíritu de Dios que viene a nuestra vida, poder para hacer todas las cosas que hacemos. Si no fuera por el poder del Espíritu, ¿qué podríamos hacer nosotros? No tenemos poder, hermanos, de hacer nada. Pero el Espíritu, esa palabra empowerment en el inglés, hombre, que tendría que ser empoderamiento, ¿verdad? Pero no mucho queda bien. Pero eso es lo que el Espíritu hace con nosotros, es empowerment, nos da el poder para hacer las cosas que hacemos. Por eso el apóstol, escribiendo a la iglesia en Tesalónico, lo dijo: no apaguéis, basado en esto, que el Espíritu es el que te da el poder y te da el fuego de Dios que hay en ti, le dijo Pablo a Timoteo. Entonces, y luego dice: no apaguen, no le echen agua, por favor, a ese espíritu que ustedes tienen. Ahora, con relación al Espíritu Santo en el ministerio de Jesús, con esto terminamos, hermano. Lucas 4:14. Ahora, recuerde, antes de ver Lucas 4:14, pongámoslo ahí, gracias. Acuérdese que Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto, ¿para hacer qué? Tentado. ¿Cuánto tiempo estuvo en el desierto? 40 días y 40 noches. Ahora, ponga atención. Cuando Jesús regresa de ser tentado, mire lo que dice esta palabra bendita del Señor. Y Jesús volvió. ¿Cómo volvió Jesús? En el poder del Espíritu a Galilea, la provincia de Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Es decir, el bautismo de Cristo es el que da inicio al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y ahora Jesús comienza su ministerio con poder. Recordemos que desde los 12 años a la edad que Cristo comenzó su ministerio, tenemos unos 18 años ahí de los 12 a los 30 que no sabemos nada, hermano. ¿Ok? Creemos que Jesús estaba sometido a sus padres, que crecía en gracia para con Dios, que crecía en sabiduría y en gracia para con los hombres. Creemos que Jesús fue carpintero porque su padre fue carpintero, y usualmente los padres le enseñaban un oficio a su hijo, y que Jesús fue normal, como somos todos nosotros, ¿verdad? Normal, en más de algún momento, supongo yo, porque él debió haber hecho alguna cosita por ahí, ¿verdad? Que no está registrada en ningún lugar. Él fue niño. Él jugó con otros niños del vecindario. ¿Qué sabemos si el Señor le dijo: préstame la pelota? Y el niño le dijo: no, porque es mía, pues yo hago una. ¿Qué sabemos nosotros? Ok, porque Él es Dios, ¿verdad? Y los otros micos han de ver asustado: ¿y de dónde sacaste esa? Mi padre me la dio, ¿verdad? No sabemos qué haya pasado, pero él fue normal. Entonces, ahora, cualquier cosa que cualquier gente le diga, o cualquier libro que está escrito, lo cual son varios, ok, porque hay un libro que dice que en ese tiempo Jesús fue a la India. Hay personas que lo creen. Otros dicen que fue al Salvador, no sé. México. Ok. Llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Ahora Jesús vuelve del desierto en el poder del Espíritu. Entonces mira, viene en el poder del Espíritu Santo, se presenta en la sinagoga como acostumbraba la gente a hacer. Toma los rollos de libro, se pone su kipá, el Señor, se pone su manto y lee la palabra como solían hacer los judíos en aquel entonces. Pero aquí tenemos el inicio del ministerio del Señor con estas palabras maravillosas de Lucas 4:18. Diciendo: mire usted la porción que escogió Jesús para leer. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque venía llegando con poder del Espíritu, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, hasta ahí llegaba su misión. Luego enrollaba el libro y lo entregaba, y ahí se acabó todo. Pero mire usted, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura
delante de vosotros. My goodness, mis amados hermanos. Imagínate, gloria al Señor. Si le va a dar un aplauso, déselo con ganas. Hoy se ha cumplido, porque venía con el poder del Espíritu de Dios. Ahora, el último versículo que tiene que ver con el Espíritu Santo en el ministerio de Jesús, Hechos 10. Con eso nos vamos a la casa. Hechos capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 38. En el versículo 34 dice: y Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y bueno, y sigue toda la cosa. Ahora en el versículo 38, mire las palabras que dijo: como Dios ungió con el Espíritu Santo. ¿Y con qué? Con poder. ¿A quién? A Jesús. Aquí, hermano, ya el Señor está en la gloria. Ahora Pedro está dando testimonio diciendo: ¿saben qué? Ese Jesús de Nazaret fue ungido por el Espíritu Santo y fue lleno de poder. Y todo lo que hizo en medio de nosotros lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Y mire cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, ¿qué dice? Somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Entonces, en esta tarde hemos visto el Espíritu Santo y el nacimiento de Juan el Bautista. El Espíritu Santo y Juan el Bautista. Como Juan dijo: yo lo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí lo va a bautizar a ustedes en el Espíritu Santo. Y luego, cómo el Espíritu Santo le dio poder a Jesucristo para el inicio de su ministerio. La próxima vez, si Dios lo permite, vamos a hablar, y lo voy a dejar con esta inquietud. En el Evangelio de Juan, Jesús le dijo a sus discípulos, dice que sopló sobre sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu. ¿Ok? En el Evangelio de Juan. Pero los discípulos también recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. La pregunta es: ¿recibieron los discípulos al Espíritu Santo 2 veces? ¿O qué ondas? To be continued. Vamos a orar, demos gracias a Dios. Padre querido, gracias por esta palabra maravillosa que nos abre el entendimiento, Señor. Gracias por la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la gracia en nuestras vidas, Señor, dándonos el poder, dándonos la fuerza. Bendito sea tu nombre. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias porque estas cosas, Señor, nos las has revelado a nosotros. Señor, si nosotros no tuviéramos a tu Espíritu y abrimos esta Biblia, no entendemos nada, Señor. Pero tú nos has revelado esta palabra bendita del cielo para que nosotros la comprendamos. Porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales, pero nosotros, aquellos que te conocemos, Señor, hemos sido bendecidos con esta palabra reveladora. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos honra, te damos gloria. Gracias, gracias, gracias. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy. Si hay alguna persona que dice: pastor, mire, yo he escuchado el Evangelio muchas veces, pero yo nunca he recibido a Cristo, yo quisiera hacerlo hoy. Si hay alguien que siente el deseo en su corazón de entregarle su vida al Señor, la invitación es para usted. La invitación es para usted. Venga a Jesús, entréguele su corazón. No espere más tiempo. Ya espero demasiado. Es momento ya de tomar en serio el Evangelio de Jesús. Es momento ya de abrir el corazón a Cristo y permitirle que esa fuerza de Dios, el Espíritu de poder, entre a su vida para cambiar, para hacer cambios maravillosos y darle una vida de significado, una vida de propósito. Si hay alguien que quiere entregarle su corazón al Señor, levante su mano valientemente y déjenos orar por usted. Alguna persona que le entrega su vida a Cristo, venga a Jesús, déjenos orar por usted, déjenos orar por su vida. Dios está esperando por usted. Dios está esperando. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz.
Gracias por tu sangre derramada en el Calvario. En este día, Señor, te entrego mi alma, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi voluntad. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro de que usted pueda crecer aún más en el conocimiento de nuestro bendito Señor y de esta palabra de Dios. Padre querido, despídenos con tu paz, con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Veo comida, mis amados hermanos. Allá está el hermano más grande de nuestra iglesia, hermano Hans. Acérquese, por favor. De todas maneras, la que nos queda, él se la come. Así es que mejor vale la pena que le ayude usted con eso. Que la paz del Señor les acompañe.